Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este segundo día en el marco de las cuartas jornadas sobre explotación del ganado de lidia que estamos organizando. Y seguramente que esta tarde, pues como ayer, como en una buena corrida, pues habrá momentos más o menos, pues digamos, de menos interés y otros de auténtica emoción, como nos la pusieron ayer los conferenciantes en ese vídeo que nos proyectó nuestro compañero de la escuela, su director, Tomás Herrero, que, bueno, pues por lo menos para los que estamos aquí en la escuela, pues lo tomamos como efectivamente una cosa, algunos momentos concretos, en los cuales entre ellos salían, pues creo recordar, los dos conferenciantes que nos acompañan hoy, pues la verdad que nos pusieron esos momentos de emoción a los que me refería, y también el segundo conferenciante, pues cuando se refería con ese conocimiento tan amplio que tiene a la situación del ganado de lidia y a la importancia económica y a importancia de todo tipo, cultural, histórica, etcétera, que tiene. Hoy creo que los dos conferenciantes serán seguramente pues igual dignos seguidores de lo que ocurrió ayer, y que habrá momentos importantes y brillantes en sus disertaciones, porque evidentemente las personas que nos acompañan son auténticos primeros espadas en el mundo el mundo que nos ocupa, que es la explotación del ganado de lidia y todo lo relativo a la tauromaquia y al mundo de los toros en general. En primer lugar tenemos a mi derecha, esto quizá haciendo un pequeño inciso, tenemos al profesor Andrés Amorós Guardiola. Él debía ser el que me presentara a mí. Yo me siento un poco ridículo presentándolo, es de todos conocido, es una persona, pues ha sido catedrático de la Universidad Complutense, tiene publicados, catedrático de literatura española, creo, ¿no? Tiene publicados muchísimos libros, las referencias bibliográficas que aparecen de él dicen más de 100 libros de su especialidad, pero luego tiene otros muchos libros y tiene otras muchas obras importantes sobre tauromaquia, pues entre ellos, como ayer se habló, ese estudio fenomenal que aquí ya lo ha presentado alguna vez, algunas cosas sobre el torero Ignacio Sánchez Mejías. Y creo que hoy, como digo, pues como es sobradamente conocido, y no vamos a hacer su currículum porque simplemente pinchando en internet pues aparece su extensísima obra y las muchas cosas en las que está considerado como una primera autoridad, pues entonces no vamos a hacer, sino simplemente le vamos a dar la palabra después también de saludar y darle pues la bienvenida a nuestra casa, que ya es la suya y que ha estado muchas veces aquí, al profesor Manuel Pizarro, que es doctor veterinario y profesor de la Facultad de Veterinaria. Su área me decía que es la anatomía patológica, me decía ahora, pero el hombre parecía que pedía un poco de excusa. Yo también a lo mejor podía pedir excusa por decir que me dedico a los cultivos y cosas de esas que ahora nadie los valora, pero no hay que pedir excusas porque en realidad es un área importante como cualquier otra, y seguro que todo el tema del manejo animal pues muy importante. Y además es veterinario de la Plaza de Toros de Las Ventas. Entonces creo que los dos nos van a ilustrar en los temas que constan en el programa respectivamente, y por no alargarme más, que yo siempre tiendo un poco a enrollarme y no soy lo breve que debería, pues ya le voy a dar la palabra al profesor Amorós para que empiece su charla. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, miren, yo he venido aquí otras veces a hablar de tauromaquia, este curso, pero un poco desde el tema en el que yo soy más o menos modestamente un poquito especialista, el aspecto cultural. Pero esta vez me han pedido que hable sobre los toros como espectáculo, en estos primeros años del siglo XXI. Como espectáculo. Y efectivamente esto es una realidad importante, porque miren, la tauromaquia podemos verla desde diversos puntos, es un mundo muy amplio. Yo les diría que es un rito, es un juego, es un espectáculo, es un arte, forma parte de la cultura popular de un país. Bueno, luego les hablo de los otros aspectos, si quieren, y nos centramos un poquito en eso, en el espectáculo. El espectáculo quiere decir, y además a veces los taurinos lo olvidan esto, yo creo que se equivocan mucho. Es un espectáculo que se produce en un determinado lugar, en unas plazas
construidas expresamente para esa finalidad, donde hay un público que acude, paga una entrada, está allí un tiempo y si le gusta vuelve y si no le gusta no vuelve. Me acuerdo que un torero muy listo, que es Luis Francisco Esplá, siempre insiste en eso. No olvidemos que hay que dar espectáculo, efectivamente, para conseguir que se aficione la gente. Claro, a veces corremos el peligro de que los que hablamos de toros o de otras materias, pero en el caso de los toros es muy claro, hablas desde dentro y solo para entendidos. Es como esa broma que se cuenta siempre de el sacerdote que en la misa pues dedica todo su sermón pues a censurar a los ateos, a los infieles, a los herejes, que son los que no están allí. Claro, está hablando para convencidos, digámoslo así. O en los mítines políticos, pues que el líder pues habla para sus convencidos que están deseando aplaudirles. Bueno, pues salgámonos un poco de este punto de vista. Yo muchas veces me planteo, cuando hay pues una tarde no muy divertida, como muchas veces suelen ser, me temo, en las plazas de toros, yo pienso, bueno, aquí ha venido una pareja, por ejemplo, pues en fin, un joven y una joven que son matrimonio, o pareja, o novios, o amigos, o lo que sea. Es la fiesta de su lugar, se han gastado un dinero y a cambio de ese dinero que es el que se han gastado, ¿lo han pasado suficientemente bien? ¿Volverían o no? ¿O piensan al salir de la plaza, bueno, con este dinero yo podía haberme ido a un teatro, un cine, una discoteca, un restaurante, en fin, podía haber hecho otras cosas? ¿Por qué voy a los toros? ¿Me compensa? Fíjense, con eso les estoy queriendo decir una cosa muy, muy sencilla. La tauromaquia hay que situarla dentro del conjunto de los espectáculos y, modestamente, entre los libros que yo he participado, pues codirigimos una historia de los espectáculos en España. Veíamos ahí una cosa que lo publicó Editorial Castalia, una cosa muy sencilla. En el año 1800, por poner una referencia, año 1898, en Madrid, la gente, el pueblo, ¿a qué espectáculos acude preferentemente? Pues miren, a dos. A fines del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, en Madrid existen como formas de divertirse, digamos, dos: el teatro y los toros. Y la gente es apasionada. No hablo de una minoría culta, hombre, no hablo tampoco del pobre que se está muriendo de hambre y no tiene 2 pesetas para gastarse en ese momento, no. Hablo de la gran masa popular que trabaja, que se divierte, y para divertirse en un espectáculo, ¿cómo se divertía entonces? Pues tenía básicamente la oportunidad de ir al teatro. Cuando decimos teatro en verso, en prosa, musical, zarzuela, género chico, todo lo que quieran de teatro. Y por otra parte, los toros. Entonces, claro, los toros eran una verdadera fiesta nacional. Comparamos ahora, y mucha gente dice, bueno, la tauromaquia pues ha entrado en una decadencia grande. Es cierto en algunos aspectos, en otros no, pero claro, hay una cosa evidente. Para empezar, es que ahora la tauromaquia tiene una competencia con otros espectáculos, con otros muchísimos espectáculos. Piensen ustedes, una pareja joven que tiene un poco de dinero, pero no muchísimo, pero algo de dinero para divertirse. ¿Qué es lo que puede hacer hoy en un domingo? Bueno, quizás recuerden ustedes la frase famosa de Rafael el Gallo, dice, los ingleses yo no sé qué hacen los domingos por la tarde si no tienen toros. Bueno, para él era la única posibilidad de divertirse un domingo. Bueno, una persona joven hoy en Madrid, en una capital de provincia española, las posibilidades de diversión son enormes, son muchísimas. Entonces, ¿qué aporta los toros que sea distinto, que sea peculiar, que le haga a la gente ir? Por otro lado, una cosa que hay que recordar, y de verdad yo soy aficionado a los toros, pero intento que eso no me tiña demasiado lo que digo, que lo que yo diga pues sea aceptable
para el aficionado y para el no aficionado. Pues miren, la tauromaquia tiene un valor cultural, sin duda, discutible, luego hablamos qué significa culturalmente, pero tiene también un valor económico, sin duda, porque representa pues una actividad empresarial y de consumo importante, mueve un dinero, sin la menor duda, y tiene también un valor ecológico, que mucha gente lo olvida, y está absolutamente vinculada pues a la agricultura, a la ganadería. También aquí un problema en la evolución histórica. Miren, antes España era una sociedad agraria. El proceso sociológico evidente que se ha producido en el siglo XX, en fin, después de la guerra, la verdad, es una sociedad mucho más urbana. Para bien o para mal, nos hemos separado muchísimo de nuestras raíces agrarias. ¿Eso perjudica a la tauromaquia como espectáculo? Desde luego, por supuesto. Tengan en cuenta que antes muchos espectadores que iban a una plaza de toros, pues algo básico, habían visto al toro en el campo, que es una realidad básica para entender lo bueno y lo malo que tenga la fiesta. Ahora piensen ustedes, un niño de ciudad, no es que no haya visto al toro en el campo, es que muchos no saben, no han visto en su vida una gallina moviéndose, no saben de dónde salen las lechugas, o sea, se ha separado, es una cultura urbana. Eso produce que hay quizá muchos espectadores, pero menos entendidos, menos aficionados. Y eso también tiene una consecuencia muy clara, que es que conservan una cierta primacía las plazas, los lugares, las plazas de toros, que están situados cerca de lugares donde tradicionalmente ha habido ganaderías. Y siempre pensamos, pues miren, Andalucía, Salamanca, básicamente, Madrid también, pero Madrid es un poco distinto como gran espectáculo, y también la cercanía pues con las ganaderías de Colmenar, por ejemplo. Pero ¿por qué hay en muchos entendidos en Salamanca o en Andalucía? Pues miren, les pongo el ejemplo de Sevilla, que es muy claro. A mí me decía pues Juan Bienvenido y Ángel Luis también, que eran, bueno, andaluces de corazón, pero madrileños absolutamente, decían, es que en la maestranza da gusto torear porque das la vuelta al ruedo y vas mirando y en el tendido ves, y dice, hombre, mira, ahí ese ha sido profesional, ese ha sido torero, ese ha sido banderillero, ese ha sido picador, pero ese tiene un hermano que es vaquero en la ganadería de no sé dónde, ese, y es verdad, uno de los atractivos para mí grandes de sentarte en la maestranza es que a veces te toca al lado un señor con un aspecto de pueblo absolutamente, en fin, nada refinado, una especie de persona campesina absolutamente, y que habla de toros con una propiedad, con una seriedad, porque ha vivido ese mundo, forma parte de esa cultura agraria. Y en cambio en la ciudad, pues mis hijos o mis nietos, pues eso les cae de tan lejos. Se lo digo de otra forma. Miren, cuando a veces, pues uno comete muchos errores en la vida, como es lógico, me refiero a mí, y uno de ellos, pues me ha tocado más de una vez, pues lidiar con antitaurinos. Eso se monta un número de esos, que eso les divierte mucho en televisiones, en las radios, pues ahí van los taurinos, los antitaurinos, y enseguida aparece alguien, normalmente pues, una persona que dice, ay, el pobre torito, que ustedes lo martirizan. Bueno, es discutible si lo martirizamos o no, pero lo que es absolutamente insólito es decir, el pobre torito, que lo primero que hay que decir es, señora o señor, usted ha visto un toro, sencillamente verlo, no en una plaza, sino verlo con una cierta cercanía, simplemente a su nivel, es decir, no verlo desde aquí arriba, sino verlo a la misma distancia y si es posible, en fin, verlo un poco libre para que se vea cómo es el toro. Entonces, claro,
eso de el pobre torito se hunde por la base absolutamente, porque miren, el toro, para empezar, y eso lo sabe cualquiera que lo haya visto un poco en el campo, que lo haya tratado, es un animal con cualidades absolutamente contrapuestas. Por un lado puede ser noble, suave, manso, o de una nobleza, de una dulzura, decimos, como una hermanita de la caridad, como lo que quieran. Fíjense que sigue a un trocito de tela con un palito, a veces. Pero el toro también, no nos engañemos, es un animal ferocísimo, salvaje, terrible, y eso le da la grandeza a la fiesta, entre otras cosas. Miren, yo siempre recuerdo una historia que yo no viví, porque a pesar de mi extremada vejez, pues todavía no estaba yo allí. En el año 1897 vino a Madrid un circo que traía a un tigre de Bengala llamado César, el tigre César, y decían que era el animal más salvaje que se había conocido en toda la historia. Y entonces, en aquellos momentos había una costumbre que hoy nos parecería bárbara y salvaje, pero bueno, que era organizar espectáculos de peleas de fieras. Entonces, en la Plaza de Toros de Madrid hicieron una lucha, una pelea entre el tigre César y un toro bravo. Y naturalmente, como esperaban los aficionados, el tigre César volvió grupas y salió huyendo, y entonces la gente lo acogió con gritos de ¡Viva España! Y sonó un paso doble, y bueno, porque era como un triunfo de la ferocidad tremenda de ese animal. Que ese animal tan feroz, eso lo cuenta José María de Cossío en el Tratado de los Toros, que ese animal tan feroz a la vez siga ese trapito, pues es un verdadero misterio. Bueno, volvemos al comienzo. Entonces, importancia ecológica, importancia económica del espectáculo. Les estábamos comentando ahora que yo, como tantas cosas, pues no lo conozco, no lo domino este tema, y entonces intento aprenderlo, intento informarme. El problema de las cifras y de las estadísticas es que son muy discutibles, porque según se recurra a una u otra fuente salen cifras distintas. Entonces, las que yo les doy, por lo menos, no les hagan demasiado caso, no son muy precisas, pero les dan una idea de la magnitud. Miren, lo que no cabe duda, por lo que yo he podido leer, es que aquí hay que hablar de un tema básico, que es la dehesa. La dehesa, según estudios que se han hecho, pues es el ecosistema agrario español más conocido y más apreciado en el mundo entero. Pues bien, lo que discrepan los estudiosos es en la cuantificación de las hectáreas dedicadas en España a la ganadería taurina. Bueno, yo tengo cifras distintas, pero lo que parece admitido, comparando distintas estadísticas, es que por lo menos hay que hablar de unas 300.000 hectáreas, por lo menos, es decir, un terreno equivalente a la provincia de Álava, para que se hagan idea. Y para algunos, pues está más cerca de las 400.000 o incluso de las 500.000, pero claro, no en explotación exclusiva para las ganaderías taurinas. La mayor parte, además, no nos olvidemos, están en zonas del oeste y del sur de España, en Andalucía, en Salamanca, en Extremadura, en terrenos que son pobres en general, y también en general que no son aptos para un cultivo agrícola de otro tipo. Bueno, lo que está muy claro es que ese binomio, bueno, yo he leído algunos estudios, por ejemplo, del profesor Ortuño, el binomio toro de lidia dehesa nos permite disfrutar a los españoles, poseer, mantener, pues más de, él dice, 400.000 hectáreas de naturaleza primitiva, que si no se hubieran perdido y que hubieran dado lugar, pues probablemente, con todos los respetos, pues a colonias de chalés adosados o algo semejante. Bueno, por otro lado, en el terreno, digamos,
económico, directamente económico. Pues miren, como les decía, hay muchas distintas valoraciones de lo que supone económicamente la fiesta. Lo que no cabe duda es de que tiene una trascendencia económica pues muy grande. Miren, les cito algunas cifras que he encontrado. Hace una semana la SGAE, que saben que es todo lo discutible que se quiera políticamente, pero que funciona muy bien a la hora de cuantificar los espectáculos, claro, porque entre otras cosas le interesa mucho la cuantificación económica. Bueno, pues según la SGAE, la tauromaquia es el espectáculo cultural, dice, que más recauda, que el toreo mueve al año, según los datos del anuario de la SGAE, unos 435 millones de euros. Y según el informe de la SGAE, en el año 2009, que es el último cuantificado, se vendieron 10,46 millones de entradas en España en casi 3.300 festejos taurinos celebrados, lo que produce solo en taquilla unos 435 millones de euros. Según eso, en términos de recaudación, la tauromaquia sería el espectáculo que más dinero ingresa en taquilla, solo superado el segundo por el cine, que ingresa algo más, pero con muchas más proyecciones. Esos son los datos de la SGAE. Otros datos hablan pues, de las agrupaciones taurinas o del ministerio, de que la tauromaquia supone pues, una aportación al PIB, al Producto Interior Bruto Nacional, del 2,4%. Se habla también, y no lo tomen, ya les digo, rigurosamente, pero les aseguro que yo no me lo invento, son los datos que tomo de las fuentes más fidedignas. Se habla de que genera la tauromaquia cerca de 200.000 empleos vinculados al toro y cerca de 3.700.000 jornadas laborales al año. Fíjense con esto que ya son cifras que yo por lo menos nos perdemos. Últimamente, además, en este mes de abril, hay un catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Extremadura, llamado Juan Medina, que utilizando los datos del Ministerio del Interior, ha hecho una cosa, en fin, discutible, pero interesante, que es intentar evaluar no solo los ingresos directos, sino los ingresos indirectos, por ejemplo, no solo taquilla, sino alojamiento, restauración, transporte, los efectos inducidos directos e indirectos y unos efectos económicos totales. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este señor? Y no quiero perderme en cifras que ya les digo siempre son discutibles. Que si hablamos de 375 millones de euros de efectos directos de ingreso en taquilla, según él, sumando las distintas partidas que ha tenido en cuenta, de efectos económicos totales, nos situamos ya en 970 millones de euros. Fíjense que eso es algo verdaderamente notable. Y, por ejemplo, algo que es más o menos llamativo, que en una capital de provincia, no en España, no en Madrid, perdón, una capital de tipo medio, una feria, una semana de toros, genera a esa capital más de 6 millones de euros en una semana. Fíjense que esto, en fin, son datos realmente que uno piensa, me gustará o no me gustará, pero hay que tomárselo en serio. Y miren, hace poco también pues leí un artículo y lo recorté de un conocido estudioso de asuntos económicos, Lorenzo Bernaldo de Quirós. Estudiaba la economía y los toros y sus conclusiones, les leo lo más básico: la economía del toro de Lidia
En primer lugar, forma parte, según Lorenzo Bernaldo de Quirós, de una industria muy sofisticada que ha logrado leo textualmente, una prodigiosa mezcla entre la tradición y la vanguardia. Si los taurófobos lograsen conseguir su sueño de acabar con la fiesta, miles de personas engrosarían las filas del desempleo, porque esas 300.000 o 400.000 hectáreas, lo que sea, de alto valor ecológico, permiten, leo, un aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, que es la base del mantenimiento del ecosistema. Y concluye Lorenzo Bernaldo de Quirós: en este contexto resulta paradójico que la progresía bien pensante ataque una industria que es un factor capital para la preservación del entorno ecológico. Y sin embargo, pues hay esos ataques a la fiesta de los toros. Y ahí me dejo ya las cifras y les hablo ya un poquito más de cómo veo yo el panorama, un poquito de mis opiniones. Miren, muchas veces a mí hay gente que me habla, me dice, sí, a usted le gustan los toros, y me dicen, bueno, ahora hay muchas polémicas, ¿verdad? Yo digo, hombre, sí, pero situemos adecuadamente las cosas. Miren, polémicas ha habido siempre en torno a la fiesta de los toros. Esto no es nuevo en absoluto. De hecho, pues miren el ejemplo que yo les pongo, una persona que escribe muy bien, Manuel Vicent, amigo mío, pues más o menos dentro de un mes publicará en el periódico El País un artículo que todos los años publica el mismo, como todos publicamos el mismo, nos repetimos, eso es normal, diciendo que la fiesta de los toros pues hay que suprimirla porque es solo sangre, polvo, mierda, barro, podredumbre. Claro, si la fiesta de los toros fuera solamente eso, pues lógicamente diríamos que haremos otra España pues más limpia, más moderna, menos atrasada. Como identifica la fiesta de los toros con una serie de elementos reaccionarios y lamentables. Esto es nuevo. Miren, Manolo Vicent no hace más que repetir exactamente lo que ya decía Eugenio Noel en los años 20, en 1920, exactamente los mismos ataques. Les podría hacer crear una historia de los ataques y las defensas de la fiesta de los toros. No es nada nuevo, ni lo que él dice, ni lo que yo digo, si eso está estudiado de sobra. Hombre, lo curioso es que también me tocó estudiar alguna vez a Eugenio Noel y vimos alguna cosa curiosa. Por ejemplo, Ramón Gómez de la Serna decía que Eugenio Noel era un torero al revés, porque él no solo atacaba la fiesta de los toros, sino que después para él atacar los toros suponía atacar lo que llamaba el flamenquismo, el casticismo, y decía que había que ir contra los toros, contra el flamenco, contra las guitarras, que las pobres guitarras qué culpa tienen, comprenden, contra los bailes populares, una serie de cosas así, y después de eso iba a las plazas de toros y se levantaba y saludaba en el tendido. Y claro, la gente le gritaba y él pues se quedaba tan contento, bueno, que era una especie de torero al revés. Hemos podido encontrar también una cosa curiosa, que es que de chico quiso ser torero, pues como mucha gente, y que luego pues no pudo. Con eso ven, no es nada nuevo los ataques a la fiesta. Hombre, no es nada nuevo. Ahora hay dos factores nuevos, digámoslo así. El factor político y el factor, pues, digamos, de la compasión por el animal. Efectivamente, hay una conciencia mayor de defender a los animales y de evitarles el sufrimiento. Bueno, aquí se podría mucho discutir. Algún amigo mío, Albert Boadella, dice que la culpa de todo la tiene Walt Disney. Bueno, tampoco es exacto así, pero algo de razón tiene, en el sentido de que ahora ha crecido mucho una teoría, una tendencia a atribuir a los animales sentimientos
y conciencias pues propios de los seres humanos. Y eso, perdonen que se lo diga, no es así. Con todo respeto, pero no es así. Claro, estamos todos acostumbrados. Yo de niño vi la película Bambi y lloramos pues con Falina que muere y con los sentimientos, pero no es así, no es lo mismo. Miren, hace poco Fernando Savater ha puesto un ejemplo, yo creo clarísimo, si son cosas de sentido común. Miren, uno va por el campo, cualquiera de ustedes, yo, y vemos que de un árbol había un nido y ha caído un pajarito recién nacido y que está en riesgo de muerte. Bueno, pues si yo puedo y sé cómo, pues lo cojo, intento salvarlo. Si yo dejo el pajarito allí, hombre, pueden decirme que no tengo buen corazón, pero no cometo un crimen. ¿Queda claro? Si yo voy por el campo y me encuentro a un recién nacido, a un niño recién nacido, y no hago nada por él y lo abandono, estoy cometiendo un crimen. Es que naturalmente los animales no son seres humanos, no son sujeto de derechos. Cuando se hablan los derechos de los animales, perdónenme eso, cualquier abogado sabe que eso es un dislate. Los animales no tienen derechos. Nosotros sí podemos tener obligaciones con respecto a los animales, pero nosotros, porque los derechos van unidos a las obligaciones, y entonces, pues no, un animal tiene una obligación, como decía, en fin, la historia del conde Lucanor, perro, haz tal cosa, perro, hazla, y si no te corto la cabeza. No, no tiene conciencia, no tiene derechos y deberes. Eso es una simpleza. Pero es que además hay algo sencillísimo también, pero que hay que insistir mucho en ello. Mire, el toro bravo es cultura, no es natura. Me explico. Los latinos distinguían natura y cultura. Natura pues es la hierba que nace en el campo por las buenas y sin más. Y cultura es una planta que cultivamos con un cuidado, con una sabiduría. Fíjense, agricultura es la cultura del campo. Pues bien, el toro bravo no es ese animal que crece ahí, que nace, que crece, que pasa él solo. No, no, eso fue en tiempos, por supuesto que sí. Originariamente, pues había unos toros que estaban por ahí sueltos. Ahora no, ahora el toro bravo es una creación sutilísima, refinadísima del ser humano, y hay unas ganaderías y es un producto artificial, como el caballo de carreras, más refinado que exista. Y por eso lo que decimos es una cosa elemental, evidente. Si no fuera por las corridas de toros, pues el toro bravo como especie desaparecería, o quedaría simplemente como una reliquia en un parque zoológico, en fin, en un zoológico para que lo vieran los niños. Eso es una realidad unida a esta. Por otro lado, el segundo elemento nuevo que suscita este tipo de espectáculos, bueno, un elemento político. Ustedes saben que este año el Parlamento catalán pues prohibió las corridas de toros, que es la conclusión de una larga historia que venía preparándose ya durante años. Lo que pasa es que los taurinos pues no habían querido enterarse, sencillamente no se lo habían tomado lo suficientemente en serio, creían que no serían capaces de eso. Pues sí, ha habido una serie de prohibiciones sucesivas en Cataluña, prohibición de llevar a los niños, prohibición de construir nuevas plazas, una serie de cosas. Bueno, ¿y por qué en el Parlamento catalán se prohíben los toros? Pues miren, es sencillísimo, y eso lo han dicho algunos de los diputados que intervinieron en esa polémica. Sencillamente porque los toros huelen a España. Es verdad, para bien o para mal, los toros forman parte de una imagen española, y hay un sector absolutamente clarísimo, nacionalista, separatista, que quiere separar a Cataluña de todo lo que le acerque a España. Y ya está, además están en su derecho, pero lo que no debemos es
engañarnos sobre esto. Miren, ayer mismo Salvador Boix, claro que es catalán y lo dice un poco menos rotundamente que yo, como es lógico, decía, bueno, es que la tauromaquia en Cataluña tiene un valor simbólico, claro, porque nos religa con España. Pues eso, suena, huele a España y hay gente catalana que quiere separarse de eso absolutamente. Demostración clarísima de esto, pues miren, es la prueba a contrario, la prueba de algodón si quieren. En Cataluña han prohibido las corridas de toros y en cambio han blindado los correbous. ¿Qué son los correbous? Los correbous son las fiestas populares, el toro equivalente al socamuturra, al toro ensogado, al toro que se corre por las calles, a los encierros. Es decir, si pensamos en el posible sufrimiento del animal y el posible refinamiento del espectáculo, está clarísimo que los correbous son mucho más duros de digerir para nuestra sensibilidad contemporánea que las corridas de toros. Entonces, ¿por qué prohíben una cosa y blindan la otra? No solo no la prohíben, la blindan. Sencillamente la broma que gastan allí es que los correbous son los toros con barretina y los otros son los toros españoles. Si quieren dicho más concretamente, porque el partido separatista Esquerra Republicana de Cataluña tiene su granero de votos en una zona donde las fiestas populares con correbous son absolutamente básicas, y en el Parlamento catalán apareció un alcalde de Esquerra Republicana de Cataluña diciendo, oiga, con las corridas hagan lo que quieran, pero los correbous no me los toquen, porque en mi pueblo no hay fiesta posible sin correbous. Y claro, si prohibieran eso, saben que sufrirían pues un coste electoral muy grande. A partir de ahí, pues, y es lo último que les quiero comentar, ¿por dónde van un poco las cosas en este terreno del espectáculo taurino? Pues miren, los profesionales yo creo que han reaccionado tarde y no muy bien, un poquito mal, porque no se imaginaban, creían, llevados un poco de la rutina, pues que la tauromaquia duraría siempre, y les ha sorprendido este ataque, digamos, directamente político a la fiesta de los toros. Y hay una serie de intentos de corregir esto, de formarse uniones. Tengan en cuenta que el mundo taurino es un mundo, primero, muy complejo, el mundo profesional. Siempre ha habido pues un individualismo muy grande, una que forma parte quizá de nuestra psicología nacional y especialmente en ese terreno. Además hay intereses pues muy distintos, no sé, imagínense ustedes qué tienen que ver los intereses concretos, económicos, profesionales, digamos de Julián López el Juli y los del puntillero de la plaza de Carmona. Claro, es que son mundos tan distintos. Miren, cuando en el Ministerio del Interior había una comisión consultiva nacional, que yo también por ahí estuve alguna vez por mis pecados, bueno, pues veíamos que unos se echaban la culpa a los otros. Y entonces los toreros se quejaban de los empresarios se quejaban de los alcaldes se quejaban de los ganaderos se quejaban, y así seguía cada uno, y era muy difícil, imposible conseguir una unidad. Curiosamente, los únicos que tenían una unidad sindical, para entendernos, pues eran los banderilleros y picadores. Esos siempre han conseguido una unidad profesional y con eso han tenido una fuerza. Porque con las cifras que antes les decía, tengan en cuenta una cosa que es sencillísima. Si de verdad hubiera unidad en el mundo profesional taurino y en el mundo de los aficionados, bueno, el peso de este sector en el terreno económico, social y político español sería muy notable. Si cada uno va por su lado, pues no hay manera. Les pongo el ejemplo concreto. Hablamos un poquito de política, aunque no es muy bonito tema, pero es así. Ustedes saben que cuando se ha prohibido la fiesta en Cataluña, se ha intentado
pues blindarla de otra manera, declararla patrimonio inmaterial de la humanidad, bien de interés cultural. Se ha intentado también el paso al Ministerio de Cultura. Si quieren, hablamos de esto último un poquito, que algo sé, son más o menos chismes, pero bueno. Miren, los profesionales taurinos, asustados porque en Barcelona se ha prohibido la fiesta, pues dicen, bueno, hay que pasarla a cultura. Y se forma ese grupo de toreros importantes, que llaman el G10 en broma, que van allí a ver a la ministra de Cultura. La ministra de Cultura pues les hace muy poquito caso, como es lógico, ¿no? Porque no llevan nada preparado, ni ningún papel, ni ninguna propuesta, ni ningún estudio, ni ninguna unidad. Y luego van a ver, se les ocurre ir a ver al señor Rubalcaba. Y el señor Rubalcaba, perdonen, que es mucho más listo, dice, sí, que quieren pasar a cultura, encantados que pasen, y se quedan tan contentos. Les aseguro que mucha gente me llamaba diciendo, enhorabuena, que ya estamos en cultura. Y le decía, bueno, ¿y enhorabuena por qué? ¿Y qué significa eso? Pues no lo sé. Bueno, pues ¿qué significa eso? Miren, en primer lugar, si los toros hubieran formado parte del Ministerio de Cultura, ¿se hubiera evitado la prohibición en Cataluña? Respuesta muy clara, no. Hubiera sido exactamente igual, no hubiera servido para nada de cara al tema catalán. Segundo punto. Si los toros forman parte del Ministerio de Cultura, se integran en cultura, ¿eso en qué se concreta? Pues en el traspaso de unas competencias. ¿Cuáles? Las que no estén transferidas a las comunidades autónomas. En un Estado autonómico como el actual, por mucho que quiera el ministro o la ministra de Cultura de turno, no puede recuperar unas transferencias, unas competencias transferidas. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que van a transferir? Que lo van a transferir ya, además se lo digo, probablemente, bueno, ahora viene la Semana Santa, pero ahora ya está en vísperas porque han nombrado a un funcionario que era un poco experto en ese tema, que estaba en el Ministerio del Interior, don Pedro Plasencia, habrá preparado la orden correspondiente y dentro de nada saldrá ya la Real Orden. ¿Qué se transferirán? Pues miren, unas competencias que antes guardaba Interior, de mantener el orden, de registro de profesionales, algo mínimo. Entonces, ¿para qué sirve el paso al Ministerio de Cultura? Pues miren, tiene un valor simbólico. Hombre, claro, eso sí, dicen los toreros. ¿Ya nos reconocen que somos cultura? Pues sí, está bien. Pero claro, tengan en cuenta que aquí había también una anomalía muy grande. El Ministerio de Cultura, hace años ya, y ahí, perdonen, yo también tuve algo que ver, lleva dando medallas de Bellas Artes a los toreros. Cuando se conceden las medallas de Bellas Artes, se conceden a bailarines, actores, a músicos y a toreros. Pues era un disparate, un contrasentido, que por un lado les des las medallas de Bellas Artes y por otro lado, pues no los reconozcas como cultura. Pues sí, el valor simbólico está ahí, pero muy poco más, créanme, con eso no se soluciona. ¿Cuál es el problema ahora? Pues acabo enseguida y les digo. El problema de verdad es cómo afecta la crisis económica, en concreto, al espectáculo taurino. No hablo de la estética, que eso es otra cosa, si habláramos del arte. Pues miren, se nota la influencia de la crisis económica en el espectáculo taurino, absolutamente. Ahora en España se llenan las plazas de toros, ¿cuándo? En ferias. Fuera de feria no va casi nadie. Y es así, y es una pena, pero la semana pasada en la Plaza de Toros de Madrid, pues no va casi nadie, y en toda España igual. Dentro de eso, ya el año pasado, ¿qué ferias se han llenado? Pues miren, se llenan Madrid por el abono, que nadie quiere perderlo, y bueno, lo ceden a otras personas, pero nadie quiere perderlo. Hoy he estado yo renovándolo, hemos tardado 2 horas en la cola para renovar el abono. Se llena Sevilla los días de feria, no de preferia, los días de feria de farolillos, porque va unido a un espectáculo social. Se llena Pamplona también, porque va unido a San Fermín. Bilbao, quizá, y fíjense,
y ya prácticamente se acaba. Yo el año pasado he estado yendo a casi todas las ferias, en casi todas las ferias de España ha habido entradas, los reventas han hecho mal negocio, no se han llenado. Entonces, ¿cuál es el problema? Las entradas son caras. En este momento, si ustedes hablan con cualquier persona del mundo profesional taurino, dicen, es que las entradas son muy caras, la gente joven no puede ir, hay que bajar el precio. ¿Y cómo? Bueno, pues todo el mundo dice lo que antes les decía, lo mío que no lo toquen, que bajen los otros los costos. Claro, lo que no puede ser es que todos los costos se mantengan o suban y el precio de las entradas baje. No estoy defendiendo a los empresarios en absoluto, es que es algo que es irracional. Entonces, ¿cuál sería la solución? Dicen, bueno, si pasa al Ministerio de Cultura, subvenciones, bajar el IVA. Créanme que no tiene mucho sentido eso. ¿Qué es lo que habría que hacer? Y acabo ya. Pues miren, si no me equivoco, les puedo decir, para garantizar, para quien considere que la fiesta merece ser conservada, el martes de Pascua, o sea, el domingo, domingo de Ramos, el otro es domingo de Resurrección, 2 días después, espero que salga la noticia de que Francia declara oficialmente que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural inmaterial de Francia, de toda Francia. Fíjense lo que eso supone. Aquí hemos sido incapaces de conseguir esa declaración. ¿Por qué? Porque la propuso el PP, entonces el PSOE dijo, no, imposible, si es el PP no le voy a dar ese voto de haber conseguido esto. Con lo cual ahora lo que se está es comunidad por comunidad intentando declaraciones de ese tipo. Pues sí, se ha hecho ya en Madrid, se ha conseguido ya en Murcia, en una serie de pueblos muy bien intencionados, en Zamora. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en esto? Si se consigue llegar a una unidad en España, pues entonces, junto con la declaración de Francia y de los países hispanoamericanos, se iría a la UNESCO para conseguir esa declaración de la tauromaquia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Como ven, pues unas estructuras profesionales del espectáculo muy tradicionales y muy viejas que se han visto muy sorprendidas por unas prohibiciones que no esperaban. Y ahí, como en varias cosas, y lo lamento, los franceses han ido por delante y están actuando muchísimo mejor y son un ejemplo para nosotros, consiguiendo una serie de cosas. Si se consiguiera esa declaración de que la tauromaquia formara parte del patrimonio cultural inmaterial de España, ahí sí que ya no podría un parlamento autonómico prohibirlo. Mientras no se consiga eso, pues todo lo demás son un poco, pues en fin, bien intencionadas declaraciones. El paso a cultura arregla muy poco. Y en definitiva, acabo ya. ¿Qué pasa? Pues que la fiesta de los toros es un espectáculo, les decía. Inicialmente fue un rito religioso en las religiones del Mediterráneo. Lean ustedes un libro de Ángel Álvarez de Miranda, Ritos y Juegos del Toro. Después fue una serie de juegos populares que se hacían en las plazas y luego, en la época de Goya, se convierte en un espectáculo. Pero un espectáculo que a la vez es un arte peculiarísimo que busca la belleza y a la vez la emoción. Y claro, lo que han de pensar los profesionales es que para conseguir que la gente vaya a ese espectáculo no hay que pensar tanto en subvenciones o en bajadas del IVA como en dar un auténtico espectáculo. Y para ese auténtico espectáculo pues hace falta mantener la integridad de la casta del toro bravo, porque claro, la peculiaridad de este arte es que es un arte que se hace con una materia que es un animal peligrosísimo, salvaje, además un animal cambiante a lo largo de la lidia. Acabo contándoles una anécdota y ya lo dejamos.
Miren, me acuerdo, mi amigo Manolo Vázquez una vez escuchó una conferencia de don Severo Ochoa, donde contaba don Severo lo difícil que es para el investigador, que muchas veces trabajas, investigas y no sale, y un experimento y no sale. Y Manolo Vázquez estuvo dándole vueltas y a la mañana siguiente fue a ver a don Severo, le dijo, mire, perdone, pero lo mío es mucho más difícil, porque usted no le sale un experimento y no pasa nada, sigue en su laboratorio y ya saldrá. A mí no me sale y el toro me mata o me hiere o fracaso, tengo que resolver en unos minutos delante de un animal peligrosísimo, dominarlo, tener una técnica, crear belleza y además transmitirla a un público. Por eso cuando alguna vez pues vemos algo de verdad hermoso en la Plaza de Toros, con esa unión de arte y emoción que tiene, es un espectáculo absolutamente extraordinario, que además dice Albert Boadella que es el único espectáculo que queda que nos lleva a una raíz muy profunda, muy antigua, muy lejana, que por eso nos toca, nos emociona, porque forma parte, para bien y para mal, de todo un patrimonio cultural español. Tengan en cuenta que para bien y para mal, a España en el mundo entero se le identifica con el toro, que vivimos en el ruedo ibérico, decía Valle Inclán, en la gran piel de toro. Muchas gracias. ¿Queréis que hagamos un coloquio ahora, algo, no? Sí. O luego, lo que queráis. Bien, como todos los días, bueno, ayer que empezábamos, pues ahora corresponde el turno y la palabra al que quiera intervenir en la línea un poco de lo que el profesor Amorós nos ha estado contando, así que estábamos diciendo ayer que íbamos a compartir estas tardes, este es vuestro turno. Buenas tardes. Bien, mi pregunta es la siguiente. Bueno, primero, es cierto que la corrida de toros es un espectáculo, no se lo puede negar, pero al mismo tiempo creo que ahora la versión moderna de la tauromaquia y sobre todo esos meses últimos hemos visto los que usted ha llamado G10, esos toreros, las primeras figuras que para defender la fiesta han empezado para defenderse a ellos mismos. Y si en Cataluña los catalanes han blindado el Correbous, en la corrida de toros las figuras de G10 han blindado su propia profesión. Es decir, que han intentado recientemente protegerse o por lo menos decir que actualmente las empresas, los presidentes de las corridas, etcétera, no iban en el sentido de favorecer, sino el espectáculo, favorecer su espectáculo. Y la segunda parte de mi reflexión es que ahora se está toreando una cantidad impresionante de toros de un mono encaste, que se suele decir. Y de esta forma, esos toreros, figuras, que son fantásticos, yo tengo que decir que admiro mucho de ellos, pero tengo que decir que también que se están protegiendo demasiado y que se están protegiendo quizá en contra de la permanencia de un espectáculo donde puede reinar el arte, pero si desaparece la emoción, todo se acaba.
Sí, es que tiene usted toda la razón, ¿qué le voy a decir? Vamos a ver, hombre, pero ¿por qué sucede esto? Pues miren, yo me pregunto por qué, pues le doy una respuesta sencillísima. Miren, todos en nuestra vida profesional deseamos la comodidad. A todos nos gusta trabajar poco, lo menos posible, en las mejores circunstancias y que nos paguen cada vez más. ¿Es así o no? Bueno, piensen ustedes, yo pongo hasta mi modesto ejemplo. En fin, ¿a mí me gusta dar clase? Pues sí, bueno, ¿me cuesta? Perdonen, pues no, llevo años dándolo, no me es especial problema. Pero si yo no tuviera, digamos, obligación de dar clase, ¿daría clase todos los días? Pues no lo sé. A lo mejor algún día, si me pagaran igual, si tuviera la misma consideración, diría, hombre, pues hoy, pues sí, pues hoy estoy un poco acatarrado, pues no. Quiero decir, hace falta una exigencia. Entonces, evidentemente, pues las figuras tienden a la comodidad. Y lo del monoencaste es clarísimo. Mire, cómo se protege de verdad a la fiesta y cómo se fomenta que la gente joven vaya a la fiesta y mayor, pues convirtiendo la fiesta en algo único, emocionante, extraordinario. Y eso se consigue, pues perdone, no quiero hacer demagogia, pero es clarísimo, viniendo a las plazas duras y difíciles, por ejemplo Madrid, más de una tarde, con todas las ganaderías, compitiendo con los rivales, y ya está. Es decir, imagínense ustedes que, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, se anuncian Enrique Ponce y José Tomás, que no se llevan muy bien, mano a mano en Madrid con toros de Victorino Martín. ¿Se llena la plaza o no? Convendrán, vamos, que es una obviedad lo que estoy diciendo, claro. Ahora, si todos vamos a la mayor comodidad, bueno, pues la fiesta pierde atractivo. ¿Y eso cómo se remedia? Pues perdonen, el problema es que no les exigen más. ¿Quién? El público. Porque el público, pues cada vez más es un público de aluvión, de masas, de feria, que no entiende. Y dentro de que yo soy pues muy viejo, pero en fin, no les hablo del siglo XIX, antes en el público había una porción mayor de aficionados que exigía, para ser primera figura, ir a las plazas importantes con toros serios. Que nunca se sabe los toros, por supuesto, pero traducido muy sencillamente. Miren, venía a Madrid Luis Miguel, Ordóñez, no sé cómo decirles, Paco Camino, y tenían que venir pues 3 tardes o 4, y 2 de esas con ganaderías de las llamadas duras, y otras 2 con ganaderías de las menos duras, porque eso, la vida, no vas a pedir que se juegue la vida el trapecista continuamente, pero de vez en cuando sí, es decir, una cosa y la otra. Si quieres demostrar que eres figura y cobras más que nadie, pues has de pasar por ese trago. Claro, miren, yo me acuerdo, hay ejemplos clarísimos. Antes, pues, ¿cuántas corridas de Miura mataba Joselito el Gallo? Ignacio Sánchez Mejías en Valencia, Feria de Julio, mató 5 corridas seguidas, una de ellas Miura. El primer año que contratan a Luis Miguel para la Feria de Sevilla, ya muerto Manolete, ¿qué es lo que exige para que le contraten? Exige de 5 corridas, que entonces era la feria, matar él 4. Una de ellas Miura y otra Guardiola, y las otras 2 la que quisieran, y que nadie cobre una peseta más que él. No dijo una cantidad, o sea, pero yo soy el número 1, nadie puede cobrar más que yo. A cambio, quede claro que yo mato las 2 duras, y también otras 2. Bueno, y era normal que vinieran a Madrid Luis Miguel y Ordóñez, perdonen, con Pablo Romero, con el conde de la corte, pues claro, y bueno, y a Manolete lo mató un toro de Miura, o sea, como decir, y Pepe Luis mataba toros de Miura. Claro, si no exigimos, pues todos vamos
a la mayor comodidad. Bueno, pues esa mayor comodidad redunda pues en un menor atractivo para el espectador en general. Me temo que es así y ya está. Y mira, ahora hay toreros magníficos y maravillosos y es lógico que se alivien un poco, pero no demasiado. Yo veo muchas ferias por ahí y bueno, y no les digo los toros que yo veo, que son tremendos. Sí, profesor, muchísimas gracias por su disertación. No quería perder la oportunidad de hacer una pregunta un poco al hilo de lo que ha venido hablando y quizás ya está medianamente contestada, pero con su experiencia y su conocimiento, ¿qué valoración hace del espectáculo de los toros como oferta de ocio en el siglo XXI? Es decir, hoy en día la juventud, al acercarse a la fiesta de los toros, en comparación un poco con el resto de espectáculos, ¿qué cosas tienen que cambiar o qué cosas debemos de modificar en el espectáculo? Porque no podemos olvidar que al fin y al cabo es una oferta de ocio. Me gustaría conocer su opinión. Claro. Pues mire usted, como todo, para apreciar un espectáculo pues hay que conocerlo un poco, y es así, es lógico, y hay que aprender un poquito. Yo siempre digo que, no sé, la primera vez que probamos el whisky, pues todos dijimos, qué cosa más mala, bueno, qué horror, qué sabor, y luego te vas acostumbrando y ves que no es nada malo, que está muy bien, y bueno, vas entendiendo. Hace falta pues ir, el conocimiento, la pasión no quita, se disfruta más pues con lo que conoces, como es lógico, y yendo al cine, pues vas más al cine, yendo al teatro vas más, aprecias, lo cual quiere decir que es fundamental una cosa que había antes, claro, y que ahora cada vez es más difícil. Bueno, por un lado, ir desde niño. La mayoría de los buenos aficionados, pues a todos, perdonen, a mí me llevó mi padre de niño, claro, y a mi padre su abuelo, pues era el camino lógico, y aprendes una serie de cosas, y aprendes a ver toros, a estar en los toros. Perdonen, como en la iglesia, hay que aprender pues cómo se está allí y cómo va uno vestido y si se puede hablar o se puede gritar y la forma de comportarse y todo. Bueno, si prohíbes el acceso de los menores, pues estás, en fin, cortando el futuro de la fiesta. Siguiente cosa, el tema de la televisión. Claro, pues es fundamental que en el mundo actual haya televisión, porque lo que no sale en televisión como espectáculo de masas no existe. Hay, por supuesto, un sector de televisión de pago, estupendo, pero eso es para los aficionados. No hablo de eso, no, hablo de otra cosa. Hablo de la televisión en los acontecimientos. Ahí hemos pecado pues por muchos lados. Por un lado, ahora en los últimos tiempos, por pura política del gobierno actual, que no existe la televisión en los toros. También antes, por muchos profesionales que lo que querían era el dinero fácil y que entonces daban unas cosas, unos espectáculos lamentables, unas mojigangas pues muy terribles. Pero yo me acuerdo, miren, por mi extremada vejez, Televisión Española dio en abierto el día que el cordobés se presentó como matador en la Plaza de Toros de Madrid, y España entera se paralizó, claro, y toda España siguió ese acontecimiento. Y me acuerdo, yo participé comentando una corrida Televisión Española, primer canal, en abierto, el viernes de feria en Sevilla, toreando Curro Romero. Bueno, y España entera lo siguió. Luego Curro no hizo nada esa tarde, como otras muchas, pero eso era un acontecimiento, ¿comprenden? Claro, para atraer a la gente ha de conocer los espectáculos importantes. A mí me gusta mucho el fútbol, pero si dan el Alcoyano con el Eibar, así no se hace afición. La gente que le gusta el fútbol, pues quiere ver el Madrid-Barcelona del sábado, pues naturalmente, y la Copa de Europa. Bueno, pues eso es muy, muy importante. Y luego también, pues lo que les decía antes, yo muchas tardes, por desgracia, la corrida tiene una cosa que es imprevisible. Claro, no se puede programar, es su encanto mayor. No se sabe cómo va a salir el toro, no se sabe en qué disposición va a estar el torero esa tarde, ese tipo de cosas. Pero claro, hay que mantener una autenticidad del toro y de la lidia.
y del encaste y de la nobleza o no, pero de la bravura. El peligro mayor para la fiesta de los toros es cuando ves a veces un toro y alguien dice del tendido, uy, eso lo hago yo. Eso sí que es la muerte de los toros. O sea, lo mejor para los toros es que yo veo un toro y digo, yo no me pongo ahí delante por todo el dinero del mundo. Claro, aunque me pagaran todos los millones del mundo, yo soy incapaz. Entonces, el que hace eso es un héroe. Hombre, en este mundo nuestro, tan gris, tan aburrido, tan burocratizado, todas estas cosas, claro, si de verdad hay toros encastados y toreros heroicos, perdonen que lo diga así, esa fiesta tiene futuro, claro que sí, porque la gente verá que eso es absolutamente extraordinario, que es un espectáculo único. Si se convierte en algo pues rutinario, adocenado, cómodo, como de funcionarios, pues dirá, pues no, para eso me voy a una discoteca que lo paso mejor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al profesor Amorós porque siempre es un placer escucharle. Yo le he seguido muchas veces y la verdad que siempre aprendes cosas nuevas y es un gusto. Sí que quería, por tocar un tema que probablemente ha quedado a lo mejor sin siquiera soslayarlo, es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, los críticos taurinos, en la desinformación que generalmente ha venido sufriendo el aficionado y sobre todo el público en general de las narraciones de las corridas de toros, de los festejos que se han venido televisando. Yo lo digo porque a mí no me gusta mucho la Fórmula 1, pero si escucho al comentarista de Fórmula 1, joder, es que quiero que pierda Alonso, porque es que todos los comentarios son absolutamente partidistas. Parece ser que tiene que romperse el coche al McLaren o que se equivoquen al cambiar la rueda a Red Bull, y en los toros parece algo parecido, ¿no? Como en el ciclismo, cuando el español va chupando rueda es un listo, pero cuando va chupando rueda el extranjero es un jeta, ¿no? Y entonces en los toros saco la misma impresión. Yo ya llevo muchos años viendo toros y normalmente apago el volumen, claro. Pero realmente poco contribuyen a que la gente joven vaya valorando lo que de verdad hace un torero con hombría y con gallardía, de lo que hacen otros toreros delante de otros toros, con ventajismo y con, digamos, con una tauromaquia poco ortodoxa. Gracias. Sí, bueno, usted tiene toda la razón también. Hombre, vamos a ver, me gusta a mí también llamarle la atención que es un tema un poquito más complicado de lo que parece. Yo conozco a mucha gente, pues mire, mi padre era muy aficionado y cuando daban corridas por televisión quitaba el sonido y ya está, pues no le hacía falta, claro. Pero hay mucha gente que sí le hace falta. Entonces, el comentarista de una corrida de toros en directo en televisión, pues tiene una visión, digamos, informativa, divulgativa, que es muy importante, claro, porque hay que enseñar a la gente muchas cosas, desde el lenguaje taurino, que es lo primero para saber de qué estamos hablando, a utilizarlo bien, una serie de cosas. Claro, tengan en cuenta que esto de el toreo, la tauromaquia es un arte y no es una ciencia exacta. Entonces, a lo mejor hay discrepancias lógicas y lo que a usted le parece un engaño, a mí me parece maravilloso. De buena fe, con buena voluntad, o al revés. Entonces, claro, hay que tener cuidado. Por otro lado, yo he tenido la experiencia de comentar en directo alguna corrida de toros en televisión y le aseguro que es de lo más complicado que he hecho en mi vida. Y fíjese, yo hablo, mejor o peor, pero no me plantea problemas. Pero tengan en cuenta que se trata de informar a un público amplio y enjuiciar a una persona que se está jugando la vida en ese momento. Entonces, claro, mantener el nivel entre exigencia, información y respeto es muy complicado. Mire, me acuerdo en esa corrida de Curro Romero, en un momento Curro se va del toro, sale por allí y un compañero mío que estaba retransmitiendo, entusiasmado, dice, ahora va a ser la gran faena.
y a mí se me escapó. Ahora lo va a matar de un bajonazo. Y bueno, pues realmente lo mató de un bajonazo, es decir, que yo acerté, pero a lo mejor me equivocaba y a lo mejor en ese momento lo cogía. Es complicado. Hombre, la televisión es un medio tremendo. Tenga en cuenta también otra cosa. Si las figuras no se dejan televisar, no hay televisiones, no hay corrida televisada. Y eso pues es fuente de muchos problemas. Y perdone, le hablo con toda sencillez y claridad cuando dice José Tomás, que no, vamos, cuando se niega a televisar, a que le televisen. Bueno, yo comprendo que para su interés es bueno, para el aficionado es malo. Pero claro, es mucho más cómodo que no te vean, que no te conozcan, mantener el secretismo, el ocultismo. Pues claro, si ves a un torero muchas veces, te sabes bien lo bueno y lo malo. Entonces, para que acepten ser televisadas las figuras, pues supongo yo, no lo sé, pero supongo que la empresa que televisa las corridas tampoco quiere una crítica muy dura, porque si no, pues no le van a dejar televisar la corrida. Vamos, se lo estoy diciendo con toda sencillez. Luego, además de la televisión, mire, comentar en televisión sí, pero yo creo que lo que pediríamos los aficionados, sobre todo, es que algunas corridas se den, por supuesto, no todas, pero en abierto, alguna, lo que es un acontecimiento. Pero lo que yo pediría, lo que pedimos siempre es información taurina en el telediario. Es decir, que llega a San Isidro, que llega la Feria de Abril, que llega a la Feria de San Fermín, de Bilbao, y bueno, dar una información mínima con unas imágenes, porque eso si no existe y se va perdiendo la afición. Por otro lado, tradicionalmente, pues ahí había también los periódicos. Bueno, yo creo que ahí también, le voy a decir una cosa que no es muy simpático, yo creo que ahí también los aficionados podían hacer más de lo que hacen, porque el aficionado a los toros es absolutamente individualista, anárquico, está muy bien y no se une y no consigue nada. Perdonen, en Francia consiguen porque se unen. O sea, esto que les he dicho que va a pasar el martes de Pascua, yo le pregunté al que lo está llevando, bueno, ¿y eso con qué dinero lo hacéis? Y dice, dinero ninguno. Y eso, ¿pero cuándo os reunís? Si es que no hace falta casi reunirse. Hombre, un poquito sí, pero si ahora por internet, por correo electrónico te comunicas y ya está, y no cuesta nada si quieres, pero hay que moverse y hay que patrocinar y hay que mover y recogidas de firmas, perdonen. Y en Francia, por ejemplo, pasaba una cosa, que es que llegaban los antitaurinos y bueno, armaban un jaleo a la puerta de las plazas, como aquí también está pasando. Han conseguido cortarlo. Pues ¿cómo? Poniéndose de acuerdo, trabajando, elaborando un informe que han pasado a los senadores y diputados correspondientes para que lo defendieran, y ahora los antitaurinos no se pueden manifestar a tanta distancia. Bueno, para tener fuerza hay que moverse, no sé cómo decirle, se lo cuento de otra manera. ¿Usted se imagina que el sábado juega el Madrid-Barcelona? Y juega, yo creo que es a las 10 de la noche, me parece, si no me equivoco, con lo cual acabará a las 12. ¿Usted se imagina abrir el periódico del domingo y que no venga el resultado del Madrid-Barcelona? ¿Qué pasaría? Bueno, la gente quemaría el periódico, habría 1000 cartas al director diciendo, esto es una birria de periódico, no lo compro más. Le aseguro que si se hace tarde en la corrida de toros del sábado y no entra mi crítica, digo, perdón, la mía, la de cualquiera, nadie va a protestar. Entonces hay miles de aficionados y de peñas que podían protestar y llamar y decir y escribir, decir, queremos más información taurina y queremos más páginas y por qué no eso. Bueno, todo hay que ganárselo un poquito.
A ver, yo quería primero agradecerle la conferencia que nos ha dado, que yo he disfrutado mucho, y hacerle una pregunta en torno al fenómeno, al tema de José Tomás. ¿Qué le parece? ¿Me deja que le gaste una broma? Mire, hace un par de años o 3, pues yo iba por ahí, porque es mi profesión, dando conferencias de cualquier tipo, literario, teatral o lo que fuera, ¿no? Y entonces al coloquio siempre salía alguien diciendo, oiga, y nos habla de José Tomás. Y yo le decía, mire, eso otro día me pagan y le doy otra conferencia sobre José Tomás, ¿no? Pero es una broma, usted pregúnteme y yo le contesto. Vale. Simplemente es ¿qué opinión le merece que se dé tanto bombo a un torero considerado místico, no sé, todo ese halo que se ha creado a su alrededor, de como que es diferente a los demás, que él va por libre, que es el único, que los demás no? Si eso favorece a la fiesta o que se le dé tanto bombo a él en los medios y que parezca que el resto de toreros corta 2 orejas en Madrid y sale una reseña al final del periódico, del telediario, y luego José Tomás ha tenido una cornada en no sé qué pueblo y bueno, es titular en todos los informativos. ¿Qué opinión le merece? Mire, vamos a ver cómo consigo decírselo muy rápidamente. Yo opino que José Tomás es un gran torero, sin duda ninguna, y hay cosas que me gustan más de su forma de torear y cosas que me gustan menos, como es lógico. Es un personaje muy peculiar, muy raro, bueno, como todos los demás toreros, pero con una singularidad muy grande. En todas las épocas, pues ha habido un torero, digamos, de masas, que es el que arrastra a la gente a las plazas, con todo respeto, mejor, peor, y que no tiene por qué ser el mejor torero el que torea mejor. Bueno, usted sabe que Manolete pues era un ídolo. Si me pregunta mi modestísima opinión, a mí me gustaba muchísimo más Pepe Luis Vázquez, claro. Pero Pepe Luis Vázquez no arrastraba a la gente a las plazas y Manolete sí. No le digo ya el caso del cordobés. Respetabilísimo torero y con virtudes, pero que para, en fin, los aficionados de cierta línea ortodoxa, pues no nos gustaba su forma de torear y sin embargo, oye, llenaba las plazas, atraía a la gente, pues es muy bueno. Yo personalmente opino que nunca en toda la historia de la tauromaquia, por lo que yo conozco, ha habido una campaña de marketing tan extraordinaria como la de José Tomás, a partir de un gran torero. Una campaña de marketing que, bueno, que se manifiesta en muchas cosas, entre otras en el secreto, en que no lo vean por televisión, que no haga declaraciones, que no, y así pues se va creando un ídolo, un mito. Es decir, no hablo de él, hablo de su apoderado, de la gente que lo lleva, pues eso está muy bien. Hombre, si a mí me dice, es una gran figura, por supuesto. Ahora bien, mi modesta opinión, para ser primera figura del toreo de verdad, ¿qué es lo que hay que hacer? Venir a Madrid, Sevilla, Pamplona, Bilbao, con todos los encastes y rivalizando con los mejores compañeros. Y eso, pues José Tomás no lo hace, porque es más cómodo, naturalmente. Bueno, pues ya seguimos y paramos 5 minutos y en 5 minutos nos vemos con la segunda intervención.